Bienvenido a Ciencia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Vamos a empezar con una cifra que, la verdad, te obliga a detenerte. Según una de las fuentes que analizamos, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable segura. Es una locura cuando lo piensas. Totalmente. Vivimos en un planeta que llamamos el planeta azul. Pero el agua dulce, la que de verdad necesitamos para vivir, es un recurso, es increíblemente escaso. Y está bajo una presión brutal. Es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, ¿no? La imagen de abundancia que tenemos desde el espacio choca de frente con la realidad que se vive en Tierra. Exacto. Bienvenidos a este análisis de Ciencia. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en una serie de documentos fascinantes. Tenemos informes de mercado, artículos científicos, documentos estratégicos, que juntos, creo, nos van a dar un panorama muy completo de la crisis global del agua. Pero no nos vamos a quedar solo en el problema. No, para nada. La misión aquí es descubrir el arsenal de soluciones que se está construyendo para garantizar lo que los expertos llaman seguridad hídrica. No se trata de una bala de plata, sino de explorar toda la tecnología. La que purifica, la que crea agua de la nada y, muy importante, la inteligencia que nos enseña a no desperdiciarla. Y para entender esa urgencia de construir el arsenal, hay una cita en los materiales de McKinsey & Company que es demoledora. A ver. Dice, en el siglo XX, la población mundial se cuadruplicó, pero el uso del agua se multiplicó por 6. ¿Por 6? Sí. Esto ha creado una brecha gigantesca entre la oferta y la demanda. Y de ahí nace el concepto de estrés hídrico, que no es algo abstracto. Para nada. Ya hay 17 países donde vive una cuarta parte de la población mundial que enfrentan niveles calificados como extremadamente altos. De acuerdo, entonces empecemos por el principio. La pregunta más lógica es, ¿qué hacemos con el agua que ya hemos usado? Y eso nos lleva al tratamiento de aguas residuales. El proceso que conocemos de toda la vida. Sí, el convencional. Se quitan los sólidos, luego unos microorganismos se comen la materia orgánica y al final, se refina. Parece sencillo. Lo parece, pero aquí es donde las fuentes señalan el primer gran problema. Esos métodos tradicionales, digamos, se diseñaron para un mundo que ya no existe. ¿A qué te refieres? A que son bastante buenos para lo que hacían, pero no tienen ninguna capacidad para eliminar lo que llamamos contaminantes emergentes. ¿Contaminantes emergentes? ¿Cómo qué? Pues mira, hablamos de cosas como los microplásticos de nuestra ropa o los residuos de productos farmacéuticos que todos desechamos. Un momento, el tema de los microplásticos es aterrador. Si las plantas de tratamiento no los eliminan, ¿a dónde van? Ahí está el nudo del problema. Los documentos explican que las plantas convencionales son muy eficientes. Pero para mover los microplásticos de un sitio a otro. Los sacan del agua y los concentran en los lodos residuales. Y esos lodos, que son ricos en nutrientes, a menudo se usan como fertilizantes en la agricultura. Espera. ¿Me estás diciendo que para limpiar el agua estamos en la práctica contaminando la tierra donde cultivamos nuestra comida? El vínculo es así de directo y alarmante. No puedo creerlo. Uno de los artículos estima que la cantidad de microplásticos en suelos agrícolas puede ser entre 4 y 23 veces mayor que en los océanos. O sea, hemos creado un sistema que esconde el problema en lugar de solucionarlo. Básicamente sí. Vale, esto lo cambia todo. Las soluciones viejas no sirven. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Qué nuevas herramientas tenemos en ese arsenal del que hablábamos? Aquí entran las tecnologías avanzadas de purificación. La más conocida es la ósmosis inversa. Ósmosis inversa. Imagina una membrana con poros pero tan pequeños que solo dejan pasar las moléculas de agua. Ajá. Aplicando una presión muy alta, se fuerza el paso del agua a través de esa membrana y se queda atrás hasta el 99% de los contaminantes. Todo. Sales, metales. Sales, metales pesados, virus y, por supuesto, los microplásticos. También se menciona la nanofiltración, que es como una prima hermana de la ósmosis, pero más especializada. O sea, una especie de coladora a nivel molecular. Exacto. Y el avance no se queda solo ahí. Hay otra innovación clave que se menciona: los procesos de oxidación avanzada. Eso suena complicado. El nombre sí, pero la idea es genial. En lugar de filtrar, estos sistemas usan una combinación muy potente de ozono y radiación ultravioleta para destruir los contaminantes a nivel químico.
Los destruyen. Literalmente, los desintegran. ¿Y qué tipo de contaminantes pueden destruir? Precisamente los más difíciles. Sustancias persistentes que los sistemas biológicos no pueden tocar. Antibióticos, pesticidas, hormonas. La eficacia de eliminación que se reporta en las fuentes es superior al 90%. Son como la artillería pesada del tratamiento de aguas. Ok, purificar el agua usada es una pieza clave. Pero me pregunto, ¿no estaremos ignorando la fuente de agua más grande que existe? Tenemos océanos inmensos. ¿Por qué no simplemente les quitamos la sal? Esa es la gran promesa de la desalinización. Y no es una idea nueva, ¿eh? Ya hay más de 17,000 plantas de desalinización en el mundo. El concepto es muy atractivo. Si te falta agua dulce, fabrícala a partir del mar. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está la trampa? Las fuentes identifican dos trampas enormes: el costo energético y la sostenibilidad. La energía. La desalinización es un proceso brutalmente intensivo en energía. Para que te hagas una idea, en los países del Golfo, que dependen masivamente de esto, la desalinización llega a consumir cerca del 50% de toda su energía primaria. Ahí está la gran paradoja. Usamos una cantidad ingente de energía, que a menudo viene de quemar combustibles fósiles, para solucionar un problema, La escasez de agua. que está siendo agravado por el cambio climático que esos mismos combustibles provocan. Has dado en el clavo. Es lo que uno de los autores en los documentos describe perfectamente. Emitir más dióxido de carbono para resolver un problema causado en gran parte por el cambio climático es claramente insostenible. Es un círculo vicioso. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Pueden las energías renovables romper ese círculo? Suena increíble en teoría, pero me cuesta imaginar que podamos alimentar algo tan masivo como una planta de desalinización solo con paneles solares. Es una duda lógica, y era el principal obstáculo hasta hace poco. Pero la escala ya es una realidad. Las fuentes analizan varias opciones. La energía geotérmica funciona, como demostró un proyecto en la isla de Milos, en Grecia, pero claro, está muy limitada geográficamente. La que tiene un potencial casi ilimitado es la solar. ¿Y cómo se aplica la energía solar a esto? Principalmente de dos maneras. Una es la energía solar de concentración, que usa espejos para generar calor y aplicarlo a procesos de desalinización térmica. Que es básicamente evaporar el agua para separar la sal. Exacto. Y la otra, que es la más prometedora, es usar paneles fotovoltaicos para generar la electricidad que alimenta las bombas de alta presión de los sistemas de ósmosis inversa. Ah, claro. De hecho, un informe del Banco Mundial citado en los materiales afirma que la combinación de ósmosis inversa y energía fotovoltaica es la principal vía de investigación y desarrollo a futuro. ¿Y ya tenemos ejemplos de esto funcionando a gran escala? Absolutamente. Y es ahí donde se ve que el escepticismo de antes ya no se sostiene. La planta Al-Khafji, en Arabia Saudí, por ejemplo, es 100% solar y ya produce 60,000 metros cúbicos de agua potable al día. 60,000. Eso es suficiente para una ciudad pequeña. Y hay proyectos mucho más grandes en desarrollo. La tecnología está madurando a una velocidad de vértigo. De acuerdo, hemos hablado de purificar y de desalinizar, pero las fuentes también mencionan tecnologías que suenan a ciencia ficción pura. Espera, ¿me estás diciendo que existe una máquina que, literalmente, crea agua potable del aire? Pues sí, se llaman generadores de agua atmosférica y la tecnología es real y funcional. ¿Como en Star Wars con los vaporadores de humedad? Algo así. Son sistemas que enfrían el aire hasta pasar el punto de rocío, condensan la humedad y luego la filtran para hacerla potable. Pero, a ver, ¿cómo es posible que esto no esté en todos lados? Parece la solución definitiva. Bueno, su impacto puede ser enorme, pero hay que entender su nicho. No están pensados para abastecer a una gran ciudad, porque su producción depende mucho de la humedad y la temperatura. Entiendo. Ladas sin red de agua o para emergencias. Uno de los informes proyecta que para 2025, 230 millones de africanos podrían enfrentar escasez de agua. Para ellos, una solución así, descentralizada, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y el concepto es tan flexible que uno de los documentos menciona algo alucinante. Una asociación entre la empresa Watergen y Mullen Automotive. Sí, el fabricante de vehículos eléctricos. Para equipar sus coches con esta tecnología,
producir agua potable mientras conduces es... Es que representa un cambio de mentalidad. Pasar de depender solo de mega infraestructuras centralizadas a tener también soluciones distribuidas, ágiles, adaptables. Esto me hace pensar, hemos hablado mucho de generar más agua, pero ¿y si el verdadero problema no es solo la falta de agua, sino cómo la desperdiciamos? ¿Y si la solución más potente es usar mucho mejor la que ya tenemos? Esa es quizá la pieza más importante de todo el arsenal. Y aquí es donde la inteligencia artificial y el Internet de las cosas entran de lleno. Sobre todo en la agricultura, que es el mayor consumidor de agua dulce del planeta. Exacto. Hablamos de sistemas de riego inteligente. Pero no un simple temporizador, me imagino. Para nada. Los sistemas que se describen en uno de los artículos son una maravilla. Imagina una red de pequeños sensores por el campo midiendo todo en tiempo real. La humedad del suelo, la temperatura, la radiación solar, si llueve. Y toda esa información va a un cerebro central. Correcto. Y ese cerebro es un modelo de inteligencia artificial entrenado con datos históricos de ese mismo terreno. Ya aprendió los patrones. O sea que no solo reacciona. No, predice. Predice las necesidades de riego para mañana o para la semana que viene, cruzando los datos de los sensores con los pronósticos del tiempo. Increíble. Puede decidir no regar hoy porque sabe que lloverá mañana o aplicar la cantidad justa de agua solo en la zona exacta que lo necesita. Es pasar de regar a ciegas a practicar una agricultura de precisión. Entonces no es solo generar agua, es ser casi quirúrgicos con la que usamos. Me hace pensar en el concepto de huella hídrica. Totalmente. Y esta misma lógica se puede aplicar a las ciudades, ¿verdad? El tema de las fugas es un problema gigante. Es un despilfarro silencioso y masivo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que solo en ese país se pierden 6.000 millones de galones de agua tratada al día por fugas. ¿6.000 millones al día? Sí. Y de nuevo, la IA es la respuesta. En lugar de esperar a que una tubería reviente, los algoritmos analizan datos de presión y flujo de la red, detectan anomalías y predicen dónde se está formando una fuga. Permiten repararla de forma proactiva. De acuerdo. Tenemos purificación avanzada, desalinización con energía solar, generadores de agua del aire, gestión ultra eficiente con IA. El arsenal tecnológico es impresionante. Entonces, si la tecnología ya existe, ¿qué nos está frenando para implementarla a escala global? Es que las barreras más grandes a menudo no son tecnológicas, son sociales, regulatorias y financieras. Empecemos por la parte social, la percepción pública. Claro. Un concepto clave aquí es la reutilización potable directa, es decir, tomar aguas residuales, tratarlas con estas tecnologías avanzadas hasta que sean ultra puras. Y reintroducirlas directamente en el sistema de agua potable. Exacto. Tecnológicamente es seguro, ¿no? Se hace en lugares como California, Israel, Singapur. Pero claro, está el factor asco. El factor PUAG, sí. Nadie quiere pensar en la idea de beber agua del inoloro, aunque la ciencia demuestra que es más pura que mucha agua embotellada. Has dado con el término perfecto. Es una barrera puramente psicológica, pero quizás la más difícil de derribar. Y a veces, la propia regulación no ayuda. Para nada. Uno de los documentos pone el ejemplo de España, donde la ley prohíbe el uso potable de agua reutilizada, salvo en casos de emergencia declarada. O sea que la misma ley refuerza la idea de que es algo de riesgo. Precisamente. Aunque se haya creado con buena intención, refuerza esa percepción pública, cuando la ciencia demuestra justo lo contrario. Se necesita una gran labor de comunicación y de generar confianza. Y me imagino que la otra gran barrera es el dinero. Todo esto suena muy caro. Lo es, pero el costo de la inacción es mucho mayor. Para que estas soluciones sean competitivas, las fuentes hablan de mecanismos financieros innovadores. ¿Qué significa eso? Por un lado, eliminar barreras absurdas, como los subsidios a los combustibles fósiles, que distorsionan al mercado. Pero también abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión. Se menciona el concepto de water positive. Agua positiva. Es como ser neutro en carbono, pero para el agua. Exactamente. Grandes empresas con una enorme huella hídrica como Amazon Web Services o Microsoft están invirtiendo miles de millones en financiar proyectos de restauración de cuencas o de eficiencia para compensar su consumo.
Y no es solo filantropía, supongo. No, es que la seguridad hídrica es un riesgo directo para sus operaciones. Se está creando un nuevo modelo de inversión privada en el sector del agua. Lo que nos lleva a una visión más completa, más estratégica, ¿no? Así es. El cambio de paradigma es dejar de hablar de gestión del agua y empezar a hablar de seguridad hídrica. ¿Cuál es la diferencia? Este enfoque, como detalla la estrategia de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, busca atacar 4 riesgos clave de forma integral: la escasez, el exceso, o sea, las inundaciones, la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos. Es un enfoque holístico. ¿Y hay un compromiso real detrás de eso? Sí, fíjate que esta institución se ha comprometido a financiar hasta $4,000 millones para proyectos de este tipo en la región entre 2023 y 2026. Muy bien. Entonces, para recapitular, la crisis del agua, que además está acelerada por el cambio climático, es sin duda uno de los mayores desafíos de nuestra era. De acuerdo. Y lo que hemos visto hoy es que no hay una solución mágica esperando a ser descubierta. En absoluto. Pensar en una única solución es parte del problema. En su lugar, la respuesta es un portafolio, un arsenal de innovaciones que deben trabajar juntas. Purificación avanzada para lidiar con los contaminantes del siglo XXI, desalinización impulsada por energías renovables para crear nuevas fuentes, generadores de agua atmosférica para los lugares más remotos. Y sobre todo, una gestión radicalmente inteligente y eficiente. Impulsada por datos e IA, para honrar y aprovechar cada gota que ya tenemos. Lo que nos deja con una idea final para la reflexión. Mencionaste antes el concepto de huella hídrica, y las fuentes introducen el de Water Positive. Sí. Llevamos años interiorizando la necesidad de medir y reducir nuestra huella de carbono. El pensamiento final es este: quizá el siguiente gran salto cultural y tecnológico sea medir y gestionar nuestra huella hídrica con el mismo rigor. Es una idea potente. ¿Qué pasaría si cada ciudad, cada empresa e incluso cada persona no solo aspirara a la neutralidad hídrica, sino a hacer agua positiva? Es decir, a devolver al ecosistema más agua limpia de la que consume. ¿Cómo cambiaría eso nuestra relación con el recurso más vital que existe? Es una pregunta poderosa y un objetivo, la verdad, muy ambicioso. Con eso llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a nuestras entregas de ciencia y también a las de ciencia ficción. Nos pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube Music y en cualquier plataforma donde escuchen sus programas.